Quería presentarles alguna perspectiva personal, pero desde el trabajo que tengo, desde la Comisión de Género de la Defensoría General, acerca de por dónde estamos en materia de estereotipos en procesos de femicidio. Y para esto voy a presentar tres momentos o tres instancias. En primer lugar voy a hablar, bueno, qué pasa con los procesos de femicidio y qué presencia o no hay de estereotipos en esta instancia. Y en este sentido, lo primero que quiero señalar, si pasamos a la siguiente por favor, es que desde la comisión hace varios años hicimos dos investigaciones a donde justamente miramos cuál era el estado de situación en las investigaciones penales en casos de violencia de género, en términos más amplios, en el librito de tapa roja, que es una publicación del 2010. 5 años más tarde miramos específicamente los procesos de femicidio. Y lo que hicimos fue contrastar cuál era el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Y en ambas investigaciones encontramos que la brecha entre los derechos reconocidos y las responsabilidades asumidas por los Estados, en contraste con las prácticas judiciales, era enorme, era grandísima, y acá no voy a redundar en todos estos resultados hallados, pero bueno, tienen que ver con la descripción que tuvieron a lo largo del día. Estereotipos acerca de que las mujeres mentimos, cuando quieren sofisticar el estereotipo mentimos porque queremos sacar ventaja o porque somos vecativas, de que las mujeres no entendemos, no nos damos cuenta de lo que está pasando, entonces nos equivocamos cuando nosotros denunciamos que ejercen violencia sobre todos, no podemos distinguir si nos están violentando o discriminando o no. Traslado de la responsabilidad de las víctimas, estereotipos sobre buenas y malas víctimas, falta de investigación, falta de voluntad real de investigación, problemas en la aplicación de la teoría porque sigue teniendo una impronta muy androcéntrica, problemas en la sanción, en fin, todos estos problemas que fueron mencionados a lo largo de la jornada daban como resultado la impunidad de hechos de menor gravedad o hechos de enorme gravedad, como los casos de femicidios. ¿De dónde venimos hasta ahora? Hemos pasado un largo trecho y hemos conseguido algunos avances. Si pasamos, entonces yo traigo dos ejemplos de dos casos. Uno es una tentativa de femicidio, que es el caso de Olga Díaz, que tuvo lugar a principios del 2017, y otro es el caso, no voy a dar el nombre porque las hijas prefieren no darlo públicamente, de Graciela, que tuvo lugar a principios del 2018, y acá es un femicidio consumado. En ambos casos se hicieron procesos penales no exentos de problemas, pero que terminaron con condenas severas, fueron calificados como hechos de violencia por parte de la expareja, entonces se le aplica el agravante de la ley argentina, también fueron considerados como hechos de violencia de género, que es otro agravante, y en tiempos prudentes, con procesos respetuosos, no revictimizantes, tenemos estas condenas con las penas previstas en el Código Penal para este tipo de hechos. Con lo cual, de aquel entonces hasta ahora, vemos avances. Pero yo les dije que le iba a dar tres instancias. Quiero mostrar ahora qué pasó antes de estos procesos de femicidio, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de estas instancias de femicidio, ambas mujeres habían acudido a la justicia y habían pedido medidas de protección y habían denunciado hechos que podían constituir delitos que querían que sean investigados. Veamos entonces el caso de Olga. Tuvo una primera denuncia allá lejos, en el 2002, imagínense, súper previo, la brecha gigante, enorme, era un océano de por medio entre estándares y prácticas, no pasó absolutamente nada. Pero a principios del 2017 pone fin a la relación, acude a la justicia y pide varias medidas de protección. La única medida de protección de las pedidas que obtiene es la exclusión del agresor. Muy poco tiempo después, vemos que esta denuncia se presenta el 2 de febrero, el 24 de marzo tiene lugar la tentativa de femicidio. Pese a que había pedido botón de pánico, prohibición de acercamiento y de todo contacto, etcétera, no tenía ninguna medida de protección en esa instancia. Es decir, la brecha a la que hablamos al principio no está presente ante la rotundidad de la tentativa de femicidio, pero sí estuvo presente cuando la mujer dijo: vengo a pedir medida de protección porque él me dice que me va a matar, y yo le creo, yo sé que él me va a matar si lo denuncio. El otro caso, que es el de Graciela, pasó algo muy similar. Va a denunciar recién el 10 de enero del 2017, cuando habían pasado 3 meses de la separación, y denuncia por una situación muy concreta. Le deja un objeto en la puerta de su departamento y dice: a mí esto me desconcertó y tengo miedo, porque lo que me está diciendo es que puede entrar a mi edificio y yo tengo miedo de salir a sacar la basura. Dijo eso. 2 días más tarde archivaron la denuncia penal, porque dijeron que no había nada con connotación de delito.
nada. Es decir, lo que la mujer fue decir, yo me siento amenazada, porque sé que él me puede hacer daño, no meritó ninguna investigación, ni por amenazas, ni por hostigamiento, que era otra de las situaciones que contaba. El 26 de enero, el miedo que ella había comunicado se concreta. Encuentran a un hombre rompiendo la puerta de su apartamento con una masa. Llama a la policía, llega a la policía y dice, ahora sí, llama a la fiscalía, le interesa la detención, no hay nada que podamos hacer. Llama al juzgado penal. Estaba buscando el comentario de respuesta, le dice, no le interesa la detención, no hay nada que hacer. Si quiere que vaya a la comisaría, denunciar que le rompió la puerta. 10 días más tarde, el femicidio ocurre en el local de su edificio, a donde ella dijo que tenía miedo que la mate. Esto es lo que pasó antes. Entonces, lo que vemos es que tenemos avances muy superficiales, porque ante la contundencia de la muerte, del hecho grave, del femicidio, de la violencia sexual con trastornos físicos, etc., el sistema funciona y le cree a las mujeres. Le cree cuando están muertas o casi muertas. Cuando están vivas, no le creen. Y siguen presentes todos los estereotipos de género que hacen que estos casos continúen en la impunidad. Ahora, hoy en día ya tenemos mucho desarrollo, mucha agenda que muestra que decir que no interesa la detención cuando un hombre está rompiendo la puerta de la casa de una mujer que antes denunció a ese mismo hombre por violencia es un incumplimiento, creo que en este ámbito podemos estar de acuerdo, bastante evidente y grave de la obligación de libre diligencia en la actuación para prevenir, para investigar estas situaciones. Entonces también nos preguntamos, lo mismo en el caso de Olga, pidió medida de protección y en el momento de la tentativa de detención no tenía ninguna medida dispuesta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando tienen que asegurar los derechos de esas mujeres o de las diversidades sexuales, en el caso de las mujeres requeridas por su expareja, incumplen de forma más o menos manifiesta su deber de actuar con la diligencia, incurren en prácticas revictimizantes, incurren en prácticas de discriminación en el ejercicio de su función policial para que están incumpliendo los deberes que tienen según su determinado entorno. Entonces, en esta segunda instancia, lo que quería mostrar es que nadie controla de verdad a quienes deben controlar. Entonces, no encontramos en el país iniciativas serias, sostenidas, para dar respuestas institucionales frente a este fracaso de quienes tienen a cargo asegurar que los derechos reconocidos en los papeles sean derechos reales, sean derechos en la práctica, tomen vida para que puedan tener un impacto en las vidas de estas mujeres. ¿A dónde encontramos esta falta de interés en investigar? En todos los lugares, en todas las instancias en las que se podrían dar. Por ejemplo, en los expedientes judiciales. En el caso de Graciela, que es el segundo que les conté, las hijas quisieron presentarse como querellante y quisieron evaluar si había alguna responsabilidad de la Fiscalía, que dijo que no había nada que hacer, y del juzgado, que dijo que no había nada que hacer. ¿Y saben cuál fue la respuesta? El fiscal que tenía a cargo la investigación pidió el sobreseimiento de todos y todas sin tomarse el trabajo siquiera de identificar cuáles eran esas personas. Sin siquiera decir cuál era el nombre y apellido de las personas. Dice, no, yo pido el sobreseimiento para todos y todas. Expedientes administrativos, porque también se pueden iniciar expedientes disciplinarios, porque justamente para ver si están cumpliendo o no debidamente por la responsabilidad funcional. Tampoco hubo ninguna respuesta en este tipo de casos, porque entienden que no hay nada que hacer, que es una pena, la verdad que es una pena, pero nadie va a ser responsable por esa pena. Sabemos que en los consejos de la magistratura de todo el país también existen serias dificultades para avanzar en las investigaciones cuando se cuestiona el accionar de funcionarios, funcionarias, magistrados, magistrados en el caso de los consejos de la magistratura, y que es muy difícil que estos procesos avancen. Estábamos bastante entusiasmadas porque en el caso de Olga Díaz se llegó a una solución, se llevó el caso a un tribunal internacional, se llegó a una solución amistosa, el Consejo de la Magistratura fue hasta entusiasta, consiguió las medidas que habíamos pedido antes de que esté formalizado el acuerdo de solución amistosa. Entonces pensábamos que tal vez había alguna mínima voluntad de avances, pero nos encontramos hace poco con una sorpresa pero muy ingrata, y es que no solamente se sigue sosteniendo a jueces que discriminan con contenidos misóginos, con prácticas de revictimización escandalosas, sino que ahora les dan derecho a hacerlo. Y les dan derecho a hacerlo como si se tratara de un derecho constitucional o convencional. Me refiero a dos jueces que cuentan con acusaciones por varias organizaciones de género, por organismos públicos, por otros fiscales, por otros funcionarios, etc. Y la comisión de acusación lo que dijo es que
no le va a pasar nada. Y no le va a pasar nada no por el latiguillo que siempre solemos escuchar, los jueces no pueden ser molestados por el contenido de su sentencia. Nunca queda muy claro cómo juega la causal de mal desempeño, con el no deben ser molestados con el contenido de su sentencia, y esperamos tener un grado mayor de sofisticación para explicar un poco mejor cuál es el estándar para evaluar el mal desempeño. Pero bueno, esto sabemos que ocurre. En este caso, a donde lo que se están cuestionando son privilegios de género para poner fin a estas prácticas discriminatorias, el argumento fue distinto. Y el argumento de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación fue que como algunas manifestaciones fueron en el ámbito de un obiterdicto, no importa, estaban ejerciendo el derecho de la libertad de expresión. Entonces, no deberían ser molestados, no solo porque esto no llega a ser la causal del mal desempeño. Lo que está diciendo la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura es que jueces y juezas tienen derecho a revictimizar, a discriminar, porque ejercen el derecho constitucional o convencional de la libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, entendieron que estos jueces que habían dicho que una niña que durante años había sido abusada por su medio hermano hasta que quedó embarazada y se provocó un aborto legal, había cometido un crimen más atroz que aquel del que fue víctima. Tuvieron la insensibilidad de decir semejante cosa, pero ahora tienen una patente para discriminar, porque resulta que esto es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Bueno, con esto termino, porque no queda más tiempo, pero creo que entonces, para cerrar, que para eliminar los estereotipos en materia de procesos de femicidio, no basta con mirar solamente los procesos de femicidio, sino que tenemos que mirar cómo persisten esos estereotipos cuando las mujeres están vivas y cuando se sigue minimizando la violencia y se sigue considerando este problema como un asunto privado, y si queremos una justicia con perspectiva de género, tenemos que hacer que aquellos que tienen la labor de controlar, de elegir a la magistratura, exijan esta perspectiva en el ejercicio de esas funciones. Gracias.